Dada una circunferencia y una elipse, se pide transformar la circunferencia en elipse y la elipse en circunferencia, de manera que las elipses que queden sean proporcionales. Tenemos, por ejemplo, vamos a partir de esta elipse mismo y vamos a coger el eje vertical, el eje mayor quiero decir, perpendicular a un eje de giro. Entonces, para conseguir que eso suceda, aquí tenemos el eje mayor perpendicular a un eje de giro. Tenemos también la circunferencia, que es tangente a esa recta en un punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta elipse se transforme en circunferencia y bajo qué ángulo? ¿Qué ángulo tenemos que girarla para que se transforme en esta circunferencia? Y de la misma manera, ¿qué ángulo debemos girar esta circunferencia para que se transforme en esta elipse? Bueno, es un ejercicio sencillo, simplemente basta con imaginar en el espacio. Tenemos los dos planos de proyección y tenemos, por ejemplo, ahí la elipse aquí y aquí la circunferencia. Bueno, de repente, si yo considero el plano horizontal, me acerco un poco y lo empiezo a girar, lógicamente esta elipse va a ir adoptando esta forma, cada vez se va acercando más hacia arriba. En el momento en que tenga aquí el plano, por ejemplo, llegará un momento en que este diámetro, el menor de la elipse, es igual a este diámetro. El que era mayor de la elipse se transforma ahora en una circunferencia, pues de la misma manera que, lógicamente, al girar esta circunferencia sobre ese plano, en el momento en que esta elipse se transforme en circunferencia, pues esta circunferencia se transformará en una elipse. Esto vendrá hacia aquí y entonces nos quedará aquí la circunferencia que se proyecta aquí abajo según una elipse igual de excéntrica, o sea, proporcional a la anterior. Bueno, entonces, para concebir eso que hemos intuido ahí en el espacio, tenemos la representación diédrica en planta y alzado, consideramos el nuevo plano de proyección, es la proyección vertical, que tiene que ser paralela a este eje. Entonces, la vamos a girar un poco. Bueno, aquí tenemos ya una proyección ortogonal, ¿no? Consideramos el plano de canto y empezamos a girar la elipse. Entonces proyectamos esta elipse sobre el plano de proyección vertical, hacemos aquí centro de giro y empezamos a girar la elipse con centro en este punto, ya que el eje, este va a ser la charnela, este eje de giro. Entonces tenemos ahí que empieza a girar el plano. ¿En qué momento esta elipse por proyección, visto desde arriba en planta para entenderlo, se va a transformar en una circunferencia que tenga este diámetro? Bueno, pues necesariamente, si este diámetro, por ejemplo, pongamos por caso, vale 4, entonces cogemos esa medida, la colocamos aquí, vamos a medir con exactitud cuánto mide, bueno, 3,5. Entonces tenemos, esta es la longitud del eje menor. Bueno, pues según eso, en el momento en que este plano gire, contiene la elipse va a interceptar al plano que pasa por este punto. Y ahí va a ser exactamente el punto donde la elipse se transforma por proyección en circunferencia. Bajamos entonces una vertical y este arco corta, como vemos, en este punto. Eso quiere decir que necesariamente la circunferencia va a venir hasta este punto y que este diámetro ahora es igual que este. Entonces proyectamos esto ortogonalmente al eje de giro y por el punto medio hacemos una ortogonal, de manera que ahí ya tenemos la circunferencia que se ha transformado en elipse, perdón, la elipse que se ha transformado en circunferencia. Bueno, ¿y cuál es el ángulo de giro?
¿cuánto ha tenido que girar esa elipse? Pues necesariamente ha tenido que girar el ángulo alfa, porque como vemos aquí, consideramos el plano, podríamos recortar esto y empezar a girar la elipse y ver que efectivamente llega a un punto, ahora nos fijamos en la elipse, donde esa elipse se transforma en la circunferencia esta. Bueno, si ahora hacemos lo mismo con esta circunferencia, tenemos el eje, en este caso tiene los dos ejes iguales, proyectamos este eje, proyectamos este, que es el que nos interesa, no es igual de grande que esta, bueno, esto pasa por el eje de giro por aquí, o sea, es tangente ahí al eje de giro. Entonces, como decíamos, también proyecto este punto ortogonalmente a la línea de tierra, y como está en el mismo plano, pues girará también el mismo ángulo alfa, obteniendo aquí ya este punto. Eso quiere decir que realmente este eje de la circunferencia va a ser invariante. En el momento en que esta circunferencia gire, como vemos, ese eje, por mucho que la gire, sigue siendo invariante. El que sí se va a reducir necesariamente, pues va a ser este, ya que está haciendo esto. O sea que en realidad la elipse aquí quedaba alargada en esta dirección y aquí queda alargada en esta dirección, así. Entonces este punto lo proyecto y ahora este punto necesariamente quedará en el medio de este y de este. Cojo punto medio, proyecto este punto ortogonalmente, ahí me queda, y ahí tengo ya una elipse que es idéntica. Bueno, como es proporcional a la otra, la podría trazar con esto. Entonces busco aquí la elipse, bueno, a lo mejor viene un poco más hacia adentro, porque veo que aquí parece más excéntrica. En todo caso, tiene que resultar así. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, en realidad, cuando proyecto este punto y hago el giro, pues por ejemplo me cae aquí, bajo una vertical y debe caer aquí, en este punto. Y cojo este punto y el punto medio, hago una ortogonal, obteniendo aquí el extremo del eje mayor de la elipse, de un lado y del otro. Bueno, tenemos aquí realmente esta línea, que decíamos que tenía una medida, vamos a llamarla por ejemplo M. Ponemos así, M. M es A. O sea que en realidad este eje, que es este, al proyectarlo y girarlo se transformó en este. Mediante un ángulo alfa, la elipse se transforma en circunferencia. Y ahora tenemos que M, en realidad, esta medida se proyecta según esta medida, que es en realidad el eje este y también el eje este, y por supuesto también el eje este de la elipse. Bueno, pues esos son la relación que podemos hacer. M, por ejemplo, es a A. Y ahora tenemos esta otra medida, que vamos a poner aquí en amarillo, y su proyección, que es esta. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en color rojo. Es esta. Entonces tenemos que, vamos a llamar esto P, por ejemplo. M es a N como P es a O, por ejemplo. Entonces tenemos aquí como P es a O. Y esta es la relación de proporcionalidad que efectivamente nos dice, aquí vemos el segmento este, el amarillo es el que correspondía aquí a esta circunferencia. O sea, al diámetro de la circunferencia, que al proyectarlo se transformó en el amarillo, ¿no? Y ahora tenemos que realmente el amarillo
mediante un giro proyectamos este punto y tenemos aquí un triángulo proporcional a este otro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la relación M esa A como P esa O. Por ejemplo, si tuviéramos que esto es 5 y esto es 4, por poner un ejemplo práctico, 5, 4, que quiere decir que en realidad esto sería 5 y esto 4, sería, pues por ejemplo, aquí pues podríamos coger una medida cualquiera, pongamos por caso 2, entonces tenemos, es igual a 2, como es AX, que sería a esta medida. Entonces eso explicaría por qué la elipse se transforma en circunferencia y la circunferencia se transforma aquí en una elipse igual de excéntrica, ¿no? O sea, proporcional a esta elipse que tenemos aquí. Pero lógicamente con ejes mayores ortogonales, ¿no? Este eje mayor y este. Bueno, en este caso pues tendríamos que, realmente aquí hay una relación de proporción, pues x lo pasamos para aquí, 5 para aquí, 4 para aquí. X sería igual a 4 por 2, 8, partido 5, 8 partido 5, viene siendo 1,2. Bueno, eso quiere decir que en realidad x vale 1,2, por tanto 5 es a 4, como 2 es a 1,2, perdón, es a 1,6. Sí, 1,6. Bueno, pues era lo mismo dividir 5 entre 4 que dividir 2 entre 1,6, ¿no? Y esa es la relación de proporción que existe entre ambas transformaciones. La elipse se transforma en circunferencia y por ser el mismo giro podríamos hacer el efecto recíproco. Entonces partimos de esta elipse y giramos el mismo ángulo y necesariamente tendrá que salir una circunferencia, ¿no? Pasa que varían los tamaños, pero bueno, al hacer el mismo giro siempre la circunferencia se va a transformar en una elipse igual por proyección. Bueno, pues eso sería un ejercicio para transformar una elipse en circunferencia y una circunferencia en elipse, de manera que ambas elipses sean proporcionales, o sea que tengan en realidad la misma forma, o sea la misma relación entre ejes, aunque distinto tamaño, lo que se dice también semejantes.